Ahí va. Entonces, como les decía, esto aprendizaje basado en proyectos se basa principalmente en 6 principios. Y esos principios son en los cuales hay que ponerle atención para poder levantar una intervención que nosotros creamos que pueda tener estos rasgos de proyecto. En primer lugar, uno de los principios que son bastante interesantes del aprendizaje basado en proyectos es que el proyecto debe ser auténtico. Y la literatura lo describe como una autenticidad, es decir, que sea posible de aplicar. Y por tanto, cada vez que nosotros nos paramos bajo la lógica de un proyecto, tenemos que considerar que efectivamente cómo se puede concretar este proyecto en el ámbito práctico, que tenga alguna implementación en el ámbito práctico más allá del papel. En función de eso, este primer principio lo que nos dice es que qué tan significativo a la vez va a ser para aquel estudiante que va a intervenir en esta situación. Por otro lado, cuando hablamos del principio de rigor científico, y el ejercicio que voy a plantear hoy día va en función de los primeros tres principios del aprendizaje basado en proyectos, es que cuando hablamos de que tenga un rigor científico, se refiere principalmente a que tenga alguna aplicabilidad, que ojalá el estudiante pueda aplicarlo en el desarrollo de alguna asignatura. Y por otro lado también, es un poco lo que les decía, una característica esencial de este aprendizaje basado en proyectos, es que tenemos que pensar, bueno, ¿vamos a resolver un proyecto de la vida diaria de alguien? ¿Vamos a resolver alguna problemática que esté implicada en el desarrollo de una asignatura o de un conjunto de disciplinas en particular? ¿Puedo diseñar un elemento, algún dispositivo? ¿Voy a mejorar un producto que quiero entregar? ¿Voy a elaborar un producto? ¿O voy a organizar incluso un evento? Por tanto, esos elementos como resultados se pueden considerar base para el aprendizaje basado en proyectos. Y por otro lado, un principio que vamos a ir visualizando hoy día, que es base para todas las estrategias activas, es que evidentemente este tipo de estrategias demanda de que el profesor el estudiante, perdón, tenga un rol mucho más activo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Qué es lo que nos dice también? Estuve buscando y más rato les voy a compartir, estuve indagando por internet porque me quedó muy en la cabeza la semana pasada la pregunta de Carola, cuando Carola decía, pero bueno, a ver, ¿cómo lo aplicamos esto? ¿Tiene aplicabilidad? Y por tanto, más rato en esta presentación y en lo que les voy a mostrar más adelante, encontré dos sitios de internet y uno principalmente donde hay una serie de proyectos y productos que fueron levantados a partir del aprendizaje basado en proyectos. Incluso ayer y en la semana estuve indagando y también hay una aplicación que surge a partir del aprendizaje basado en proyectos y hoy día la intención era que lo puedan analizar de mejor manera. Por tanto, cuando hablamos de que un proyecto sea auténtico y real, este grupo de investigadores nos dice, ojo, cuando sea auténtico es porque efectivamente lo vamos a aplicar en un contexto de los estudiantes y además va a cumplir ciertas expectativas, va a cubrir además ciertas necesidades de los beneficiarios. Por otro lado también, cuando hablábamos de que tiene que tener un rigor científico, nos referíamos, decíamos, ojo, si tiene un rigor científico es porque tiene alguna aplicabilidad en la práctica. Y ojo, lo que nos dicen estos sujetos también, EduForix, este grupo que levanta este foro de muchas experiencias de aprendizaje basado en proyectos, es que te dice, bueno, estos proyectos además tienen que tener una conexión con la realidad. Por tanto, deben tener aplicabilidad. Además, deben ser atractivos para que el estudiante tenga un rol más activo. Y por otro lado también, tener preguntas desafiantes. Si usted, la gran similitud con el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos es que ambas situaciones tratan de resolver una pregunta, una inquietud, para poder, en este caso, propio del aprendizaje basado en proyectos, para resolver y para levantar este producto que ya le señalaba qué características debía tener. Y por otro lado también se espera que estos aprendizajes basados en proyectos, en la misma lógica de las estrategias anteriores, sea interdisciplinario, o al menos, si lo vamos a hacer en nuestra disciplina, tenga la posibilidad de convocar a más de un área en particular. ¿Ya? Y por otro lado también, cuando nos dice, bueno, algunas consideraciones, y esto ya desde lo curricular, porque evidentemente estas estrategias que son activas deben generar algunos elementos, deben apuntar a que nuestros estudiantes
puedan adquirir aquel conocimiento que se declara también en el marco curricular y en este caso declarado en las bases curriculares de nuestro sistema. Por tanto, la primera pregunta es, bueno, ¿qué competencias van a desarrollar? Y acá esto es esencial desde el punto de vista del aprendizaje basado en proyectos, porque recuerden que la competencia no solamente apunta a elementos que son cognitivos, la competencia en sí es tridimensional. Y ya sabemos nosotros que nuestro marco curricular, nuestras bases curriculares, tienen características de competencia. Cuando digo que la competencia es tridimensional, me refiero principalmente a que apunta a habilidades que son del conocimiento, habilidades que son del procedimiento, del saber hacer, y estas habilidades que son del ser o del saber estar y que tienen que ver con lo actitudinal. Y por otro lado también, otro elemento de este aprendizaje basado en proyectos es que apuntamos a ciertas habilidades, habilidades desde la metacognición, es decir, reflexionar sobre la propia práctica, sobre mi propia intervención. Y por tanto, las instancias de evaluación de estos aprendizajes basados en proyectos destaca mucho eso. Y algunas habilidades metacognitivas guardan relación con evaluar, con reflexionar, con comparar. Seguramente ustedes este semestre, en teoría y planificación curricular, y ahí la Sofía me puede corregir, van a ver la taxonomía de Bloom modificada por Anderson. Y se van a dar cuenta que el análisis, la comprensión, son elementos que ya están en escalas superiores de las habilidades. ¿Ya? Y estas habilidades como evaluar, comparar, reflexionar, apuntan al desarrollo de ciertas competencias. Por tanto, imagínense ustedes, nosotros en este contexto virtual, cuando usted está leyendo un documento o una experiencia, o está viendo un video, yo espero que usted analice, pero ahí en ese análisis crítico hay otra habilidad del pensamiento. Bueno, estas competencias para este aprendizaje basado en proyectos lo que nos dice es, ojo, tenemos este tipo de proyectos, van más allá del producto, sino que en el proceso vamos a tratar de levantar o que el estudiante desarrolle estas otras competencias que muchas veces están ocultas, y sobre todo en educación física, cuando nosotros nos abocamos principalmente al nivel de lo procedimental, del hacer. ¿Ya? Y finalmente también, bueno, qué tipo de problemas vamos a resolver o qué productos queremos mejorar y desde el punto de vista del rigor científico, de ese principio de rigurosidad científica, insisto, qué conceptos deseo que apliquen mi estudio. ¿Ya? Acá, algunos principios pedagógicos que plantea Escamilla son algunos principios de actividad, de interacción con el medio, principios de juego, interés, capacidad expresiva, inclusión e investigación. Si se dan cuenta, un elemento que es esencial es que de estas estrategias activas es que el estudiante sea capaz de indagar, de investigar. Por tanto, no todas las herramientas, no todas las respuestas las entrega el profesor, sino que esas herramientas de investigación son dispuestas para que el estudiante pueda indagar, pueda recoger información de un contexto para poder plantear, en este caso, la mejora de un producto o el levantamiento de algo. Al igual que las otras estrategias, es la interacción con el medio, cómo me vinculo con el medio. Por tanto, se entiende que la escuela no solamente está en las cuatro paredes de la escuela, sino que hay que salir más allá para aportar a la sociedad. Estos son algunos elementos pedagógicos que sustentan también el levantamiento de este aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Estas son las etapas en sí. Cuando hablamos de un levantamiento del proyecto, de un aprendizaje basado en proyectos, este se remite a 4 etapas. Una primera etapa de planificación del proyecto, una etapa de ejecución de las tareas, una etapa de culminación del proyecto y una etapa de evaluación del proyecto. ¿Ya? Joaquín pregunta si es posible utilizar de manera simplificada para cursos más pequeños. Yo le diría que efectivamente para niños más pequeños, pensemos en un curso de un primero básico, de un segundo básico, podría ser aplicado. De hecho, hay algunas experiencias que guardan relación con el conocimiento del cuerpo humano, con aquellos objetivos de aprendizaje que tienen que ver con el conocimiento del cuerpo, vinculado al esquema corporal, y han habido algunas intervenciones en proyectos que implica asociar con otra área del currículum que le permita al niño comprender y levantar esto en compañía de la familia y de sus profesores. Por tanto, acá entran en juego ya otros actores. A medida que va avanzando en grupos etarios, este aprendizaje basado en proyectos se va centrando más bien
más en el aprendizaje y la intervención del escolar. Pero si uno piensa bien y selecciona bien el tema, evidentemente uno podría llegar a ejecutar un pequeño proyecto para cursos iniciales. Yo sí sugiero ahí que ojalá ese tipo de proyectos pueda ir más allá del niño, sino que además involucra a la familia. ¿Ya? Y Eso es lo que algunos así, pregunta Joaquín en el chat. sin saber qué hacen, de repente uno se pone a hacer algo, pero la copiar, así, ya empiezan a salir cosas. ¿Matías? Y... Ah, ¿Lo escuchamos? no, nada. Nada, tiene el Decía, micrófono abierto, pensé que tenía una duda. sí, sí. No, le comentaba a algún amigo. Ya. Y por tanto, las otras 4 etapas, ejecución de las tareas, culminación del proyecto y evaluación del proyecto. Hoy día nosotros les voy a dejar un ejercicio voluntario, evidentemente, pero que creo que, y voy a dejar un espacio en el link para que lo puedan levantar. En realidad 2 propuestas y ustedes eligen cuál de las 2. Pero nos vamos a centrar primeramente en esta parte de planificación del proyecto. Ahí es lo sustancial. Y por tanto, la selección de un tema, y nuevamente en estos 7 principios o en estas 7 etapas de la fase de planificación del proyecto, es donde uno puede levantar o lo puede asociar de mejor manera con los principios del aprendizaje basado en proyectos que yo les señalaba anteriormente. En una segunda etapa de ejecución de las tareas, más bien está en la fase activa, es decir, cómo el estudiante va implementando y va secuenciando las fases de un proyecto. Acá, por ejemplo, a propósito de Matías, yo sé que Matías el año pasado, en el contexto de los proyectos DAE, levantó un proyecto bastante interesante, que tiene que ver con la medición de los hábitos de vida saludable en la comunidad. ¿Matías? Sí, dígame. Y ese proyecto, si uno lo redirige, o más bien, más que lo redirige, sino que lo moldea un poco más, podría ser perfectamente una situación en la cual un grupo de estudiantes pudiese llevar adelante su aprendizaje basado en proyectos, teniendo el proyecto que tú hiciste como base. Y por tanto, por eso esos elementos son interesantes, porque te permite asociarse con otros elementos que no solamente se encajonan en una asignatura en particular. Imagino que el DAE debe generar estas iniciativas con un objetivo similar, de permitir a los estudiantes desarrollar otras competencias a través de estos proyectos. Claro, pero y sobre todo, pero yo diría que más que, por eso decía de una adaptación, yo creo que los proyectos de la DAE, que a mí me ha tocado ser evaluador de los proyectos ya hace como 4 años, están más en la lógica del aprendizaje y servicio. ¿Ya? Más que en un aprendizaje basado en proyectos. Comprendo. Ya. Estos son 2 sitios web que ustedes pueden visualizar, donde hay experiencias para niños pequeños sobre juegos, hay dispositivos que se han levantado, pero se los sugiero por si alguien tiene alguna inquietud para levantar información sobre experiencias que se hayan levantado en el ámbito del aprendizaje bajo la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Les voy a mandar estos sitios web para que ustedes los puedan revisar. Ahora, la primera tarea o la primera invitación, en realidad, no quiero ponerme tan taxativo en el tema de las tareas, en la misma lógica de los equipos del equipo del miércoles, es que la primera propuesta, es por si lo quieren analizar, hay un artículo que está en el aula, modo oculto, todavía, y lo que hace ahí, y el título del artículo son Códigos QR Flexibles, un proyecto con dispositivos móviles para el trabajo de calentamiento en educación física. Ahí lo que yo les propongo, principalmente, es que de este artículo de 19 páginas puedan leer de la página 12 en adelante. Y en la página 12 en adelante lo que nos dice son las fases del levantamiento de un proyecto en particular, que es este código QR. Y asocia ahí elementos de tecnología, de idioma y evidentemente de educación física. Entonces, en esta primera parte, el que quiera elegir ese taller, ya les voy a mostrar el que viene, pero el que quiera elegir este taller tiene que preguntarse, bueno, leer el documento de la página 12 en adelante y responderse a ver, bueno, según ustedes, ¿qué tan factible de aplicar y de replicar podría ser este proyecto? La segunda pregunta es que usted lo evalúe en función de cuáles son las fortalezas del proyecto. El tercer punto, que usted indique, bueno, cuáles son aquellas debilidades del proyecto. Y en el cuarto punto es qué elementos mejorarían ustedes del proyecto, ya tomándose del punto 3 de las debilidades, y bueno, y cómo lo harían. Y acá hay una experiencia bien interesante,
donde los mismos estudiantes pudieron aplicar el conocimiento de levantado desde la clase de educación física. Y el problema, yo los voy a anticipar, pero el problema que levantan ahí en el artículo quienes levantaron este proyecto es que era muy complejo convocar a los estudiantes para realizar sobre todo la unidad de condición física. Por tanto, se dieron cuenta de que era tan monótono bajo un modelo más biomédico que dijeron, bueno, pero llegamos a cierta edad de los niños y jóvenes, donde ya no quieren realizar educación física. Y por tanto, levantaron esta documentación o este proyecto para poder introducir a los sujetos en el ámbito de la condición física y que pudiese ser un poco más cercano. Así que les dejo ahí ese punto para quienes les interese analizar este tema. Y el otro punto que les quiero proponer es que piensen ustedes, por eso les digo yo, para trabajar en clase o en la casa. Claramente en clase ya no lo vamos a alcanzar a hacer, pero la otra propuesta de taller es que piensen ustedes en que fuesen un profesor de la Escuela de Educación Física de la Católica. ¿Ya? Y ustedes, en esa situación, en ese contexto, van a revisar su plan de estudio en el ámbito que ustedes declaren, en el ámbito que ustedes estimen conveniente, y van a ver dentro del conjunto de asignaturas cuáles asignaturas se podrían articular de mejor manera. Y en esa articulación, dónde y cómo podrían levantar un proyecto. Pensando en el proyecto que les permita a ustedes hacer una propuesta y que digan, bueno, ¿qué pasa si vinculamos, no sé, didáctica 2 con actividad física para la salud y con actividad física en el adulto mayor? Pensamos en esas tres actividades y preguntémonos, bueno, ¿cómo podríamos solucionar un problema del trabajo de la vida diaria? ¿Cómo diseñar un elemento o una mejora de un producto que nos permita a la vez ser un producto clave y que interconecte ambas o las tres asignaturas que yo les he mencionado? Para eso, la invitación es la siguiente. Mencione primero 2 asignaturas, como les digo, del plan de estudio que usted piense que se pueden articular. Luego, el punto 2 es un tema de interés que ustedes creen que se puede llevar a cabo mediante un proyecto y que evidentemente articule ambas asignaturas. El punto 3 es, bueno, ahora voy a justificar por qué elegí estos elementos y por qué elegí el tema que quiero plantear. Después, en el punto 4, pregúntese, bueno, y responda, ¿para qué sirve el proyecto? ¿Para qué serviría el proyecto? Piensen ustedes que este proyecto puede ser puede levantar un dispositivo, puede levantar la implementación de un taller, la implementación de un servicio en condiciones de proyecto, o mejorar algo que ustedes crean que se puede mejorar de la asignatura. En este punto, considere acá, les pido, los primeros 3 principios del aprendizaje basado en proyectos. La autenticidad, el rigor científico y aquella aplicabilidad que se demanda de este tipo de proyecto. En el punto 5, que plantee 3 objetivos de este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos asociados? Y para esto yo les solicito que vaya a revisar los programas de asignatura, para sacar de ahí los objetivos que usted pretende levantar. Luego de eso, en esta asociación de asignatura, piense en al menos 4 tareas que a usted le gustaría responder en este proyecto. 4 tareas que están asociadas a ese proyecto. Y esas tareas, como principio sine qua non, deben estar vinculadas a los objetivos de clase. A los objetivos, perdón, que usted planteó en el punto 5. Y después, en el punto 7, describa cómo va a evaluar la riqueza de este proyecto. ¿Cómo usted va a decir, bueno, este proyecto funciona? ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes de ambas asignaturas? Porque en definitiva se va a convertir en una actividad clave de las 2 asignaturas cuando usted sea profesor del físico. ¿Alguien tiene? ¿Qué les parecen? Ahí está. ¿Qué les parecen los 2 ejercicios propuestos? Carola, ¿no se le escucha? Ya, es uno de los 2 que debemos elegir. Uno de los 2, sí, sí. Y quien desee lo realiza además también, ¿ya? Pero me interesaría que lo pudiesen en este repaso que estamos haciendo de la didáctica 2,
pudiesen al menos concretar uno de los dos. Puede ser en grupo, ustedes deciden. Es que en la explicación del 2 me quedó como grande, entonces quería saber si es que está grabado para volver a escuchar la explicación o porque no alcancé a anotar todas las cosas que teníamos que hacer, era largo. Y eso, y no sé si me está dando coronavirus porque me duele la cabeza. Ya. No, estoy grabando por si acaso, estoy grabando, Ya, así que bacán. no hay problema. ¿Ya? Ya. Yo acá voy a hacer una declaración de principio, discúlpeme Romina, antes de, pero en la lógica de que esto es un repaso de la didáctica 2, en la misma línea del equipo, ojalá que lo puedan hacer, pero en función del propio aprendizaje, si no, bueno, seguiremos avanzando, pero sí sería interesante que pudiesen al menos surgir un par de propuestas, ojalá desde la asociación de asignaturas del plan de estudio o del análisis del caso que pudimos ver, que les planteo, ¿ya? ¿Romina? Que el PPT está en el aula también, ¿verdad? Está todo el semestre en el aula, Romina. Y la asignatura es para quién, o sea, el proyecto sería para quien lo cursa o también para... No, idealmente piense usted que usted va a ser profesora de la asignatura o profesora de una de las asignaturas que usted propone y ese proyecto son para sus estudiantes. Ya. Y ojalá del mismo semestre, me imagino. O sea, idealmente para que se pueda articular, pero si usted y yo, por ejemplo, en algún momento nos encontramos y usted me dice, ¿sabe qué, colega Juan? En la didáctica 1, a mí me interesaría que levantemos un proyecto con, o la didáctica 2, levantemos un proyecto con actividades rítmico-expresivas o con motricidad, creatividad y expresión. ¿Cómo podemos articular ambas asignaturas, ambos proyectos para que los estudiantes puedan tributar esa competencia y los estudiantes puedan tener un producto, hacer un producto ahí? ¿Ya? ¿Quién más, chiquillo? ¿Alguna otra duda? Si hacemos la actividad, ¿hay algún lado, o sea, van a abrir alguna plataforma como para subirle que nos puedan retroalimentar? Sí, yo voy a ¿O subir mandarla a correo? yo voy a subir el link ahora. Ah, ya. El link para que lo puedan subir, y esto lo discutimos recién el lunes, ¿ya? Porque ya el miércoles van a ver otro tema con la profesora Galia y con las chiquillas, ¿ya? Perfecto, ¿Ya? gracias. Así que para que tengan ahí esa información. Y evidentemente, chiquillos, ustedes saben que somos de respuesta rápida nosotros como equipo. ¿Ya? Al menos en los correos electrónicos hay respuesta rápida. ¿Ya? Y ya a partir del lunes vamos a revisar los productos que ustedes estén levantando, las ideas, vamos a ver de qué manera se puede articular y ya estaríamos en condiciones de avanzar ya a iniciar la didáctica 3 en su totalidad. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el modelo ecológico del aula, la diversidad en el aula y luego ya vamos a ir avanzando a las otras temáticas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo nuevamente les pido disculpas, pero evidentemente cuando uno lo cita en la reunión, y sobre todo cuando tiene que levantar la reunión, es como el guatón de la pelota, el niño de la pelota. Si me lleva la pelota, jodía el partido, ¿ya? Así que les pido disculpas con respecto a eso. Chiquillos, yo lo último, lo mismo que me tomé unos minutos en Didáctica 1, creo que es importante que ustedes conozcan algo. Galia me imagino que va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, pero el día viernes, perdón, a las 21:37 horas falleció a quien yo considero uno de mis mentores, que entra en la categoría de maestro, al profesor Héctor Tito Trujillo, de un aporte invaluable, como dijeron en su funeral, a la educación física en Chile. Él fue profesor de la segunda generación de estudiantes del físico, allá el año 64. Fue, yo diría que de la primera generación de egresados que hizo clases en la Escuela de Educación Física, trabajó para la OEA, trabajó para el CPIP, el Ministerio de Educación, los planes y programas que nosotros llevamos adelante en nuestra vida escolar del año 90, el 94 y la reforma del 98, son producto del trabajo de Tito Trujillo y de otros especialistas. Trabajó en la Seremi de Educación. Puedo decir también de que fue uno de los que levantó el INAF, el Instituto Nacional del Fútbol, ¿ya? Y además también fue de estos profesores que le entregó cierto rigor científico a la disciplina, pues se empeñaba en investigación, metodología de la investigación,
y en didáctica, cuando tanto Gali en sus inicios tuvo la suerte de trabajar con él, y yo también en mis inicios tuve la fortuna y un privilegiado de trabajar con él, ¿ya? Así que esta clase... Buena persona como él solo. ¿Ah? Buena persona como él solo. Buena persona, generoso, solidario, así que yo me voy a tomar la atribución, y esta clase va dedicada para mi maestro, para mi mentor, para Tito Trujillo, que ustedes lo han podido leer en innumerables veces en la didáctica 1, en la didáctica 2 y en la 3, también lo vamos a leer, porque creo que es indispensable que personas como él, que contribuyeron a la disciplina en Chile, no queden olvidados, ¿ya? Así que esta clase, lo poquito que pudimos ver, era muy bueno para el café, Tito Trujillo, así que esta clase va para él, ¿ya, chiquillos? Yo sé que nos acompaña de alguna manera. Eso. Así es. Gracias por la licencia que me permitieron. Yo los dejo invitados para el jueves, chicos. Chao, que estén bien. Nos vemos. ¿Jueves? Miércoles, perdón. Jueves. Jueves con didáctica 1. Chao, chicos. Chao. Ya, chiquillos, cuídense, por favor, un abrazo, no salgan. Paciencia. Ya poquito. Paciencia. Chao, chao, cuídense. Y gracias por la paciencia hoy día. Chao, chao. Michael. Chao, Chao. Michael. Chao, Sofi. Chao, profe.